Comenzamos hoy, estamos a 24 de marzo. 24 de marzo de 2025 en física biológica. Bien, y estamos comenzando la semana 7. Semana 7 del trimestre 25 invierno. Ya estamos en plena primavera. Ya fue el equinoccio. Ya las plantas angiospermas ya florecieron. Y vamos a ver qué caramba hacemos. Bueno, estamos tratando de entender con base en la física cómo podemos entender mejor a los sistemas biológicos. Todo comenzó cuando llegaron a la otra galaxia, ¿no es cierto? Así comenzaba un programa de televisión en la década de los 60 sobre unos supuestos extraterrestres que llegaban a la Tierra. Se llamaban los invasores. No, eso fue después, fue en los 80, en los finales de los 70, después de los 80 fue E.T. E.T. extraterrestre, no, se llamaba los invasores. Estaba buena la televisión, la pasaban creo por los clubes a las 8 de la noche, a las 5. No, todo comenzó con que quisimos entender a la naturaleza, la observamos, ¿Y qué hacemos después? La medimos. No, la medimos. De ahí la importancia de cantidades. ¿Qué medimos? Por ejemplo, el espacio. Por espacio no me refiero al espacio extraterrestre, de cual extraterrestre, sino lo que conforma al universo, el espacio. Vimos que podemos concebir diferentes modelos de espacio: espacios adimensionales, espacios unidimensionales, espacios bidimensionales, espacios polidimensionales. Si los físicos no sé qué le hacen, pero algunos dicen que el universo está conformado por 11 dimensiones. En fin, pero nos quedamos con espacio de una dimensión, por ejemplo, de una dimensión. La cantidad con la que medimos un espacio de una dimensión, ¿cuál es? La longitud. L es el símbolo. Y usamos para medir números en sistemas de unidades. ¿Cuál es la unidad de longitud? El metro. Bueno, espacio de 2 dimensiones es L cuadrada, o L por L, que es igual a... ¿cómo se llama el espacio de una dimensión? Se llama línea. El espacio de una dimensión es la línea. No, el punto es el adimensional, 0 dimensiones. Ya ahora tenemos dimensiones, la dimensión más simple es el espacio lineal o la línea recta, aunque en física podemos obviar la palabra recta. Por línea entendemos línea recta. 2 dimensiones, ¿cómo se llama el espacio? Superficie. Es L cuadrada o área, se llama la cantidad. El espacio, superficie, su cantidad, área. Su unidad, pues el metro cuadrado.
Superficie del 3D, podemos llamarle cuerpo, aunque sería curioso porque el cuerpo podría ser solamente el espacio, sin nada en él. Porque eso, para saber si hay algo en él, necesitamos otra cantidad, ahorita vamos a recordarlo, porque ya hemos hablado de ella. Un cuerpo es de 3 dimensiones y su cantidad es, sería L cúbica, que es el volumen. La unidad, metro cúbico. Cierto que hay algunas cantidades que son equivalentes al metro cúbico, como puede ser los 1000 litros, es un metro cúbico, un chorro. Bueno, eso si le abrimos la llave sale el chorro. Un montón, pero sería así, lo amontonamos. Ok. Y lo que hay en el espacio, ¿qué es? Materia. Su cantidad, la masa. Su unidad, el kilogramo. Vamos bien, vamos bien. Luego, algo que hemos visto es que la materia, hay unidad, la física, no, esa materia no. Aquí son unidades de enseñanza-aprendizaje, no materias, ni asignaturas. La materia es lo que existe en el espacio, pero está supeditado a existir en 3 dimensiones. Aunque quizá podamos cuantificar su superficie, la materia está limitada por una superficie. Entonces, esto sí. Pero cuando vamos hacia la línea, eso se vuelve más abstracto. La línea podemos definirla como el espacio entre 2 puntos en el espacio. En un espacio tridimensional, o en un espacio bidimensional, o en un espacio unidimensional. Sin embargo, cuando acudimos o nos damos cuenta de que lo que existe en el espacio y la materia, pues realmente existe un espacio de 3 dimensiones. Por ejemplo, esta pelota de golf existe no en la superficie del pizarrón, sino a partir de la superficie del pizarrón, sobre la canaleta y hasta esta longitud desde la superficie del pizarrón. Eso sería su diámetro. Igual a la pelota de squash, igual a la pelota de ping pong. Y puse las 3 porque son iguales en qué, o muy parecidas. ¿En cuál cantidad? En la dimensión de escogida, no. En el espacio lineal llamado diámetro. El diámetro sería la línea que atraviesa a las pelotas por el centro, en cualquier dirección. Puede ser de mi derecha a mi izquierda, su izquierda a su derecha. Puede ser de arriba a abajo, de abajo para arriba, o del pizarrón hacia ustedes. Aunque hacia ustedes no sería igual hacia ti que hacia ti. Son direcciones diferentes. Pero podemos siempre trazar una línea entre el perímetro de un punto en el perímetro de la pelota, de cualquiera de las pelotas, al otro extremo, pasando por el centro geométrico de la pelota. Y eso sería una magnitud, un número de longitud. La cantidad son números. Bien. La longitud se define con un número. El área, con un número. El volumen, con un número. La cantidad de materia que conforma las pelotas, con un número. Nada más, no se requiere más. Un número en metros cuadrados sería la superficie de las pelotas. Por cierto, la longitud llamada diámetro que pasa por el centro en las 3 es muy parecida. ¿De cuánto es? Revisen sus apuntes. ¿Cuál es su magnitud? En metros. En metros, en unidades, no en fracciones o subunidades.
en metros. ¿Ya lo encontraron? ¿O me voy yo rápido? 0.02. ¿Sí? 2 centímetros más por 2. ¿Cuánto era? 20 y tantos. Déjenme la pongo aquí. Son 2.7. ¿No? No, me quieres más. Son casi 3. Casi 4, perdón. Me equivoqué, me estaba confundiendo con la masa. Son 4 centímetros. El radio son 2 centímetros. ¿Sí? ¿Ya revisó? ¿Ya encontró? 4 centímetros. Pero estoy midiendo en mi regla que no es la mejor. 3, 5 y 3, 3, ¿no? ¿Cuánto? El diámetro. ¿Esa es la de? ¿Es de ping pong? ¿Tenis de mesa? ¿No es de 3.3? No. A ver, aquí está la regla. Sigamos la regla. Ahora la pongo aquí. Son casi 4. Vamos a partir del 0. Aquí está, partimos del 0. Bien, que se vean. Ahí está. 4. El radio son 2. El radio son 2. El diámetro son 4. Son muy parecidos. Eso es su magnitud espacial. Diámetro. Espacial de una dimensión. Espacial de 2 dimensiones. Recuerdan que lo pusimos por ahí. La superficie de la pelota. Aquí la tengo en ping pong. 4 centímetros. Ah, no, mentira, aquí lo tengo la cantidad de masa. Tenemos que hacer la ecuación o fórmula de la superficie de una esfera para poder determinar. Vale. Ok. La masa, la longitud, vamos a decir, de las pelotas es de. Vamos a poner aquí pelotas. Ejemplo. Pelotas, longitud, entre paréntesis, radio, vamos a poner el radio, porque casi siempre usamos el radio para escuchar música, las noticias, no, esa radio no. El radio como la dimensión del centro al perímetro de cualquiera de estas pelotas. El radio dijimos que es de 0.02 metros. El radio. En unidades, 0.02 metros. Podríamos calcular el área, podríamos calcular el volumen, la masa. ¿De qué pelota? Depende de la pelota. ¿Sí? La masa, aquí las tengo, la de ping pong es 2.7 gramos en unidades, de kilogramos serían 0.027 kilogramos. Esa sería la de ping pong. Vamos a ponerle PP. Bien, ping pong. Para usar los colores, diríamos entonces luego cuál sigue, la de squash. SQ, vamos a ponerle squash. Su dimensión espacial es la misma. Su masa es 33.5, no, 24 gramos, o sea, 0. No déjenme equivocar, aquí el 2 va en el tercer dígito. El 2 va en el tercer dígito, ¿dónde está el borrador? El 2 va en el tercer dígito. 0.027 kilogramos. La de squash, 0.024 kilogramos. Y la de, voy a poner acá los quises, otra vez. Vamos a poner en amarillo pálido a la de golf. Salud. La de golf. Geo. Golf.
es ¿cuánto? 41.6, no mentira, no, 46 kilogramos. No, kilogramos. 46 gramos, 0.046 kilogramos. Ahí tenemos. ¿Bien? Esos son unas pocas características que nos permiten distinguir a cada una de estas tres pelotas de en lo que vimos como mecánica. Sería la mecánica. Pero en la mecánica hay otra cantidad que debemos tomar en cuenta para saber, conocer mejor qué está sucediendo. ¿Cuál es? Las energías. No, mecánica, todavía no estamos en la parte inicial de la mecánica. Entonces el movimiento. No ha pasado nada. No, todavía no. El movimiento sería cero. Entonces la energía A ver, para conocer el movimiento necesitamos otra cantidad que es el intervalo entre eventos. ¿Se acuerdan? El tiempo. El tiempo. Unidad, segundo. Pero necesitamos un medidor de tiempo. Aquí está. El reloj, no, bueno sí, pero no. Para establecer, a partir de un sistema de unidades necesitaríamos un cronómetro, estrictamente, más que un reloj. Un reloj puede servir como un cronómetro. Así como para medir la materia debemos usar una balanza, aunque podemos usar una báscula. No es recomendable la báscula. Aquí tengo yo una, porque ¿qué sucede con la báscula? El problema es que es perturbada fácilmente. Por ejemplo, por el movimiento. ¿Pero qué es el movimiento? El movimiento se relaciona con tres cantidades. Tres, no una ni dos, sino tres. La primera es una cantidad que es consecuencia del cociente de L entre T. L entre T. Vamos a poner aquí unos nombres. Masa, mamá, masa, ay mamá, masa M, tiempo, T. El cociente L entre T, ¿qué es? La razón de proporción o cociente de la longitud entre el tiempo es rapidez, que se define con un número, que es el resultado de dividir el número de longitud entre el número de tiempo y nada más. Se define con un número, no referimos nada más. La otra cantidad que nos habla más específicamente del movimiento, ¿cuál es? No es L. No es L. Definimos L por la longitud o una línea recta como el espacio entre dos puntos. La distancia. Que sería cuando le damos nombre a esos dos puntos. Sí, lo dijo bien. La distancia. Dicen que la distancia cercana. No. Es una vieja canción, bolero. No hay que lavar, no hay que limpiar. Es otro bolero. La distancia es delta x, que es x2 menos x1, y es cuando en el sistema de referencia le ponemos nombre a los puntos, el punto x1 y el punto x2, y entonces ya tenemos distancia de el cociente de distancia entre tiempo. Ahora sí, que sería, si d es igual a delta x, podemos poner delta x entre delta t. ¿Y esa cómo se llama? Esa es la velocidad, ¿no? Velocidad, efectivamente, y tiene otra característica que la distingue de la rapidez. Es vectorial. Tiene dirección, por eso le llamamos vectorial. Tiene dirección, por eso es vectorial. ¿Sí? O es vectorial porque tiene dirección. Sí, claro. Porque este delta x puede ser, dependiendo de la magnitud del x2 y x1, puede ser positivo o negativo. Si fuera cero, Pues neto.
Ahí está. No hay cambio. La delta significa cambio. Siempre que pongamos delta significa cambio. Cambio en el espacio. Eso es si fuera horizontal. X. Arbitrariamente así le ponemos X a la horizontal. Y a la vertical. Y, a ver, despierta. Despertó, pero más o menos. Z en la perpendicular al pizarro. ¿Sí? Bolita, por favor. Así decíamos cuando jugábamos la pescadita en la calle. Y las pelotas iban por allá. Bolita, por favor. Entonces, podemos tener en dos dimensiones X y Y. En una dimensión X, o Y, o Z, u omega, hacia donde sea en esas 11 dimensiones que dicen los físicos. En dos dimensiones, L cuadrada o A, tendríamos X y Y, o Y y Z, o X y Z. En tres dimensiones tendríamos X, Y y Z y podemos medir la delta X, delta Y, delta Z. De hecho, la pelota de ping pong se movió en las tres dimensiones, en X, en Y y en Z. Podemos decir que hubo tres movimientos. Sí, uno respecto a cada dimensión. Y podríamos decir, bueno, un movimiento último resultante. Siempre que tenemos cantidades vectoriales o con flechita, hay que poner la flechita. ¿Sí? Y cuando tenemos varias, el número final es la resultante. Le llamamos la suma de vectores, o la suma vectorial. Como tenemos un cambio en X, tenemos entonces un cambio de posición. Y el cambio de posición en función del tiempo es la velocidad, que también es vectorial. De una cantidad vectorial, como la distancia, surge siempre una cantidad vectorial. En este caso, la velocidad. Ahora, lo único que podemos hacer aquí es que la pelota de... No, tenemos que poner un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Para que la regla. Pongamos aquí. Y aquí está el 0. Cero, ahí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 decímetros o 1.0 metros. Cada marca está a punto 1 metro. Si la pelota estaba aquí, su posición inicial x1 es igual a 0.1. Y si le hago así, la posición final va a ser 4, 5, ¿no? no, 4, acuérdense, más menos 0.1. No puedo poner acá otro dígito que no existe. Sí, en esta regla puedo medir hasta centímetros. Pero no lo voy a hacer en el pizarrón porque es un gorro. No es un gorro, es un pizarrón. Un gorro es el que tiene contacto. Entonces, esta sería la posición final x2 en este caso, que sería igual a 0.4. 0.4 metros. Bien, si yo me refiero a la pelota de golf, del golf es eso. Ahora la pelota de squash. Vamos a poner aquí una escala. Ya no voy a pintar la línea, simplemente voy a poner la escala numérica.
hasta menos 1 metro. Menos 0.1, no, menos 1 metro, menos 1.0. 1.0 metros, menos, negativo. ¿Dónde está la posición inicial? Vamos a hacerlo en verde para que sea la pelota de squash. Está en 2. En 2. Sí, 0 o 2. No, No, en 1. en menos 1. En menos 1. X verde 1 es igual a menos 0.1. Menos 0.1. Quedó en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El color verde menos 0.7 metros. Bien. Podemos decir que la pelota de golf tuvo un movimiento positivo respecto al sistema de referencia. Su cambio de posición fue positivo, delta X, mientras que la de squash fue negativo, delta Y, delta X con delta X, negativo. Entonces, vamos a poner aquí, delta X de la de golf es, ¿cuánto dijimos? 4, punto 4, es igual a 0.4 metros. Delta X verde es igual a menos 0.7 metros. Y si hubiéramos tomado el tiempo, imaginemos que fueron 2 segundos cada uno de ellos. Entre delta T, entre 2.0 segundos, entre delta T, menos 0.7 entre 2.0 segundos, esto nos da dos cantidades. ¿Cuál es esta? 0.4 entre 2, 0.2 metros entre segundo. Positivo. Y este, menos 0.35 metros entre segundos. Uno es positivo, otro es negativo. Son cantidades vectoriales. ¿De qué? De cambio de posición en el tiempo o de velocidad. Velocidad. Ahí está, velocidad. Fueron diferentes, pero ¿qué otra diferencia hay? Las masas. Las masas. Las masas. Aquí estamos hablando del cambio de posición o movimiento. No, el movimiento es la velocidad. La velocidad, esto es movimiento. Pero es el movimiento. Aunque se define con un número, 0.2 y menos 0.35, hay una cantidad de velocidad que nos habla de movimiento. No es estrictamente la cantidad de movimiento, porque ¿cómo definimos la cantidad de movimiento? ¿Momento? Creo que se me hacía por decir momento. No. Momentum, o cantidad de movimiento o momento, son sinónimos esas tres expresiones. Digo expresiones porque momento es una palabra, un vocablo. Momentum es una palabra, un vocablo en latín. Y cantidad de movimiento son tres palabras, es una frase. Gramaticalmente es una frase, pero son sinónimos. Entonces, la cantidad de movimiento es el momento. Vamos a poner así, porque me ahorro gis. Aunque aquí gasto en cerrar el circulito y no dejar nada más la pura curvita de la U.
gastaría más I si pongo la M. Pues al final es más económico la palabra, es más económica la palabra momento. Símbolo P minúscula. Y como es consecuencia de que el momento es una cantidad, como cantidad es un número, y ese número ¿cómo se genera? ¿Cómo se produce? Pues como producto. ¿Y qué es un producto? El resultado de una multiplicación. Entonces, la cantidad de movimiento es la masa que está en movimiento, la masa y su velocidad. Y esto entonces es P. Y como velocidad es vectorial, la cantidad de movimiento también es vectorial. La prueba la podemos hacer experimental cuando vamos a poner otra vez en la pregunta de Cole en el 0 y con una masa de 0.24 kilogramos que está cambiando su posición en el espacio. ¿Sí cambió de posición? La pregunta de Wolf. Sí, pero no. Puedo definir la magnitud del cambio de posición en ese espacio. ¿Por qué no la puedo definir? Si yo estoy viendo que cambió de la rayita del 0 hacia la derecha de la rayita del 0. Pero mi instrumento de medición, que son las rayas en el pizarrón, no me permiten cuantificarlo. Decimos que hubo algo que sucedió, pero no lo puedo cuantificar. No le puedo asignar un número, porque el número no cambió, quedó en 0. ¿Mande? O cambio el sistema de medición, o lo vuelvo a hacer el experimento. Pero lo voy a hacer al revés. Voy a dejar en 0 la pelota de golf, la pelota de squash, y voy a poner en movimiento la pelota que tiene mayor masa. De modo que la cantidad de movimiento, ¿cómo va a ser? Mayor. La cantidad de movimiento va a ser mayor que le va a llegar a la pelota que está en reposo. Reposo es cuando delta X es igual a 0. Si delta X es positivo, el movimiento es en una dirección en el sistema de referencia. Si delta X es negativo, será en la dirección opuesta en ese mismo sistema de referencia. Si es 0, no hay cambio de posición, no hay movimiento. O es positivo, o es negativo, o es 0 y tiene 3 significados diferentes. Vamos entonces ahora a poner en movimiento a la pelota de golf que tiene mayor masa. Por lo tanto, si la muevo igual, la cantidad de movimiento será mayor. ¿Y qué ocurrirá? ¡Brujería! El problema es que hay aquí un tornillo. Déjenme cambiarlo. Vamos a ver. Está en 3. Punto 3. Ahí va. ¿Ya? Sí, se logró. Hubo un cambio de posición exactamente de punto 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento que le llegó a la pelota que estaba en reposo era más grande que la que le llegó proporcionalmente a la pelota más masiva por la pelota menos masiva. Eso lo explicamos, no lo voy a detener aquí, pero el mejor sistema para experimentar, recuerden que esto nos pone a la luz, es una frase figurativa, es una metáfora, o nos informa, cuando hablan de la luz en filosofía, es la luz del conocimiento. La luz es conocimiento, el conocimiento es luz porque nos ilumina también. Es entre filosófico, poético y mamón. Cuando hay cosas en movimiento, materia en movimiento, materia que cambia su posición en el espacio, hay cantidad de movimiento. Y cuando dos cosas o n cosas en movimiento se encuentran, hay lo que llamamos
Transferencia de movimiento, o de momentum, o de cantidad de movimiento. M1, vamos, el objeto 1 se mueve a una velocidad 1, el objeto 2 se mueve a una velocidad 2, y cuando se encuentran, esto debe, el número de la izquierda debe ser igual al número de la derecha. Es decir, P1 tiene que ser igual a P2. Pero en este caso son iguales M1 y M2. No. Quiere decir que para que estas cantidades sean iguales, en un momento dado la velocidad de la masa menos grande tendría que ser mayor para igualar a la velocidad, a la cantidad de movimiento de la masa más grande. Y esto lo podemos confirmar más fácilmente con la cuna de Newton. Ya la mencionamos antes, la cuna de Newton. Es ese juguetito que venden luego en algunas tiendas para ponerlo de adorno en las oficinas, en los que dejamos caer una esfera de un extremo, a las demás están quietas, y cuando golpea, la última esfera se mueve casi tanto como la que golpeó al principio. Si yo suelto dos esferas, se van a mover dos. Y luego regresan, golpean y se mueven las primeras dos. Si yo suelto tres, se mueven tres. Si suelto cuatro, se mueven cuatro. Si muevo, normalmente las hacen con 5 esferas. Si muevo las 5, pues no pasa nada. No se ve nada. Las he visto en diferentes tiendas. Casi siempre donde venden cosas para oficina. O muebles para oficina, por ejemplo. Bueno. Entonces, la cuna de Newton demuestra la certeza de este modelo, de esta explicación de cómo un objeto en movimiento va a perturbar. Eso está ahí el tornillo ese. Es más fácil si lo hacemos. ¿Se acuerdan del experimento? Yo tengo en la mano. Voy a dejar aquí el borrador. Y hagámoslo la otra vez. Es más, fíjense cuál fue la que se movió. ¿Cuál fue la pelota que se movió del pizarrón? La de menos masa. Ahora, ¿cómo fue el fenómeno? Masa 1 por B1 igual a masa 2 por B2. No. ¿Con qué colisionó la pelota de golf? Bueno, esto cuando se encuentran se llama colisión o impacto. La cantidad, la transferencia de momento M1 igual a M1, B1 igual a M2, D2 es lo que nos explica las colisiones o los impactos, ya sea entre dos masas que pueden ser iguales o pueden ser distintas, o pregunté, ¿con qué colisionó la pelota de golf? Con el pizarrón. ¿Y el pizarrón dónde está? En la pared. ¿Y la pared dónde está? En el edificio. ¿Y el edificio dónde está? En la Tierra, en el planeta Tierra. Realmente la pelota de golf colisionó con no sé cuántos octillones de toneladas de la Tierra. De modo que la Tierra, fue una colisión entre tres objetos, aunque había más, estaba la pelota esta que no ni mutó, quizá porque hay otra cosa que la mantuvo ahí, la canaleta, pero también esto estaba igual cuando lo detenía con la canaleta. Pero como es más ligera. Es su masa, no más ligera, menos masiva. Esta es más masiva. Nos demostró la existencia de otra cosa, la que provoca que caiga, que la está llevando hacia abajo, pero sobre la canaleta.
la gravedad, que es la interacción de la masa de la Tierra con la pelota de squash. Esa misma interacción existe entre la Tierra y la pelota de ping pong, pero la masa de ping pong es más pequeña, es 10 veces más pequeña que la masa de squash. Por eso es que la interacción de la pelota de ping pong con la Tierra es 10 veces más débil, más pequeña, menos fuerte que la pelota de squash. Está menos sujeta a la panaleta y por eso la acción de la pelota de golf 20 veces más masiva que la pelota de ping pong provocó que su cantidad de movimiento pasara a la Tierra y de la Tierra a la pelota de ping pong. Como se dan cuenta, es algo que parece simple, pero no lo es tanto. O sea, hay varias interacciones y fenómenos sucediendo en secuencia, no simultáneamente, sino en secuencia. Primero, la pelota de golf está en movimiento. Segundo, colisiona con la pelota con la pelota de la Tierra, con la Tierra. Y la Tierra luego le pasa la cantidad de movimiento a la pelota de ping pong y luego a través de otra interacción, no de momento, digamos momentánea, de la Tierra con la pelota de ping pong, primero le dice a la Tierra, te mueves y luego te jalo. Primero, te perturbo con cantidad de movimiento y luego te perturbo con gravedad. O sea, son muchos eventos en algo tan simple como 3 pelotas interactuando. La de golf, la Tierra y la de ping pong. Esto nos resume todo lo que hemos visto, casi todo lo que hemos visto desde el primer día de clases. Pero no es el tema. Otra vez. Para hacer puente de esto con el tema de hoy, traje el yoyo. Vimos que el yoyo también puede cambiar su posición. La masa del yoyo puede cambiar su posición en el espacio, ya sea como yoyo de abajo para arriba, en Y, o en X y en Y, porque sí está cambiando su posición respecto a la horizontal. ¿Y este movimiento cómo decimos que se llama? Oscilación o péndulo. Oscilación o péndulo. Y vimos algo interesante. Pero ¿qué necesitamos hacer para medirlo? Un sistema de referencia. No nos sirve ninguna de estas en particular, aunque nos pueden dar información de lo que le está ocurriendo al yoyo. Necesitamos otra cantidad. ¿Y esa cuál es? La cantidad que viene del número de oscilaciones o pendulaciones, ¿sí? Oscilación o péndulo es casi lo mismo, de pendulaciones entre tiempo, la frecuencia. ¿Y a qué se parece? Rapidez. Un número, longitud entre tiempo. Un número, movimientos entre tiempo. Vaivén entre tiempo. Podríamos casi afirmar o llamarles sinónimos a ambas palabras, rapidez y frecuencia. Pero mientras que la rapidez sería longitud entre tiempo, por ejemplo, la longitud de la oscilación del punto de un lado al punto del otro lado, lo cual no es exactamente lo más conveniente, pero puede darnos información de cómo está oscilando el yoyo. Entre el tiempo, aquí sería el número de voy y vengo o de veces que recorre esa longitud entre unidades de tiempo. Solo que en el caso de la formalización de la explicación del movimiento del yoyo como oscilación de un péndulo,
partimos de, así como de las pelotas del estado de reposo, cero movimiento, cero distancia. Lo hacemos igual con el yo-yo. Aunque aquí puede estar girando, pero bueno. En cuanto a X y Y, ¿cuál es su estado? Reposo. No cambia su posición en el espacio, ni en X ni en Y. A esto le llamamos la posición de equilibrio. Cuando lo perturbo, entonces sí va a comenzar a oscilar, podríamos decir, una longitud de aquí a acá, entre unidad de tiempo, o el número de veces que recorre esa longitud. Vimos, en el caso del movimiento mecánico, lineal, de colisión, la cantidad de movimiento de un lado es igual a la cantidad de movimiento del otro. La cantidad de movimiento de la pelota de golf multiplicada por la masa por la velocidad de la pelota de golf será igual a la masa por la velocidad que tome la pelota de squash o viceversa. La cantidad de movimiento, decimos, que se conserva de un lado es igual al otro. La cantidad de movimiento mecánico lineal se conserva en las colisiones. ¿Qué sucede entonces con la... Bueno, a ver, si está habiendo un cambio de posición de la masa del yo-yo en el espacio, está en movimiento. Y el yo-yo tiene masa. Entonces habrá también una cantidad de movimiento. M, por el tiempo que le tome recorrer esta distancia digo que va para un lado, que va para el otro, ya no hablo de longitud, sino que estoy hablando de distancia. Sí es cierto, había dos distancias, X y Y. Pero digamos que en la curvita, un movimiento no lineal, no rectilíneo. ¿Bien? La masa, al estar cambiando su posición una distancia X, tengo entonces masa por cambio de posición, y si mide el tiempo, será masa por velocidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando acorto la longitud del hilo? Incrementa la frecuencia, ¿no? Aumenta el número de veces, o la rapidez, o la distancia. ¿La distancia? ¿Cuál distancia? La distancia a partir del punto de equilibrio, o de la posición de equilibrio. Que es algo parecido, es casi lo mismo, cuando lo muevo en movimiento circular, que fue lo que vimos la semana pasada. Ya mero llegamos al tema de hoy. Ya estamos en la semana pasada. Bien, ok. ¿Qué sucede cuando... no salió, va de nuevo. Va para allá. Es que me da miedo pegar a la banca, a alguna de las bancas. ¿Qué pasó? Lo mismo, aumenta el número de veces que da vueltas entre unidad de tiempo. Y ese dijimos que lo estudiamos a partir de el movimiento circular, las características o propiedades del movimiento circular. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a recordar lo que vimos la sesión pasada. En cuanto al movimiento circular, voy a usar otra vez el yo-yo. Lo voy a hacer así. Ahí está, más o menos. ¿Ok? Bien. Decíamos, ¿cómo estaba girando el yo-yo? De aquí hacia allá. Bien. Bueno, pongamos que de aquí mide 1. La unidad es 1. Mide la unidad 1. En Y, en X. Pero ¿cómo medimos entonces cómo va cambiando la posición
dimensión de un yoyo conforme gira alrededor del centro del círculo. ¿Cuál es la diferencia? El ángulo. Lo que tenemos entonces es lo que llamamos la velocidad angular. ¿Qué sucede si, bueno, pues tengo aquí el verde, si acorto el radio aumenta la velocidad angular? En otras palabras, como el yoyo tiene una masa, vamos a decir, tenemos la masa del yoyo por la velocidad angular será igual a la masa del yoyo por la nueva velocidad angular. Decimos que en este caso se trata de la conservación del movimiento, del momento angular. M por B es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento lineal, vamos a decir. M por omega es la letra omega griega minúscula. M por omega es la cantidad del momento angular, porque estamos hablando no de la velocidad lineal, sino de la velocidad, cómo cambia el ángulo en función del tiempo o velocidad angular. A esto le llamamos momento angular. Y entonces el momento angular se conserva también. ¿Han visto, algunos practican patinaje, ya sea en rueditas o en hielo, o han practicado ballet? ¿Sí? ¿Sí practicaban ballet? ¿Aquí? ¿Cómo le hacen para algunos movimientos en el cual tienen que girar sobre su propio eje y a mayor velocidad? Velocidad angular. Retraen los brazos, porque si yo giro así, mis manos están girando en un diámetro equivalente a una brasa. Eso se llama en actividades marítimas la magnitud de la longitud entre un extremo de un brazo y el otro extremo del brazo cuando los tienes completamente abiertos. Esto es una brasa, aunque hay una brasa estándar. ¿Sí? Hay una brasa estándar, no vamos a hacer más. Pues sería una brasa. Sería entonces que yo estaría girando en un círculo con un diámetro de una brasa o un radio de media brasa, vamos a decir. ¿Qué sucede si en lugar de girar en un círculo de un diámetro de una brasa, giro en un círculo de un diámetro de aproximadamente media brasa? Vamos a ver qué sucede. Ahí me cachan, ¿sí? Gracias. Si se dieron cuenta, ¿no? En cuanto acorté los brazos, inmediatamente aumentó la velocidad angular. Mi masa no ha cambiado. No he cambiado, no he sacado ni ingerido nada. ¿Sí? Aunque si sigo girando, sí voy a disminuir mi masa. El desayuno va a ir para afuera. Entonces, este es un fenómeno más común de lo que podríamos imaginar. Por cierto, es ahí donde luego a mis hijas me gusta que vaya al cine con ellas. Porque luego, ay papá, ya cállate. Porque empieza a ver, no, es que eso no, por favor, aquí se lo ocurre. Si no, les arruino la película. Por ejemplo, hay una escena, hay muchas escenas muy malas en esa película, pero hay una escena en particular, en Gravity, de Alfonso Cuarón. Por cierto, estuvimos en el mismo kinder. ¿Vieron Roma? Sí. Yo viví en el mismo lugar, en la misma colonia, en la colonia Roma. Era pequeña, más o menos en la misma época. Yo nací en el 61. Bueno, no me tocó. El alconazo fue sobre todo cerca de la escuela normal superior. Y
Fue en 1971. 10 años después de lo de 70. Ya en el 71 vivíamos en Coyoacán. Pues estábamos lejos de donde ocurrió, pero sí nos enteramos, salió en la noticia, etc. 68, yo ahí tenía 7 años y nos enteramos muy cerca porque 2 de mis primas ya estudiaban en la UNAM y mis papás no las dejaban ir a la universidad. Pero es que tíos, vamos a perder clases. Vas a perder clases, no la vida, ¿no? Entonces, estuvo horrible, pero bueno, sí me tocó vivir las mismas experiencias muy similares a las de Alfonso Cuarón. Bueno, pero su película de Gravity es otra cosa, la de Roma. En Gravity ya ven que de repente empieza la doctora a girar, ¿sí? Después que pasa todo lo de los satélites, está bastante mal hecho porque los satélites giran en la dirección opuesta. Está dando vueltas y no se puede detener. ¿Qué habrían hecho ustedes que sí están estudiando física y si están aprendiendo física si empiezan a girar en el espacio? Pues sí, a ver, vamos a hacer el experimento. Inmediatamente me detuve. Entonces así es simple, ya. Problema resuelto. Si eres astronauta, estudiaste física. Sí, pues hubo otra crítica, ahí sí, el que se pasó fue Neil Tyson, el astrofísico que es su astrofísico de confianza. Sí, Neil Tyson. Él es 3 años mayor que yo, él es del 58. Vivimos más o menos, Cuarón, Tyson y yo vivimos más o menos las mismas experiencias en aquella época. Pero cuando criticó Tyson la película de Cuarón, ya ven que está al principio de la película la doctora está arreglando el telescopio Hubble. Y Tyson hizo una crítica a la película, es que ¿a quién se le ocurre que una doctora va a estar arreglando el telescopio Hubble? Ahí está mal la película. No, mi querido Neil, está mal en otras partes, ahí no. Cuando avanzamos del telescopio Hubble al espacio, y ya estamos llegando al tema de la clase. Cuando avanzamos del telescopio Hubble al espacio, por cuestiones de ahorrarse un poco de lana, no hicieron las últimas pruebas cuando estaban terminando de fabricar, sobre todo el espejo. Es un telescopio de los que usan espejo, no solamente lentes, es el tema de hoy. Les faltó hacer algunas pruebas para ver cómo había quedado el espejo. Dijeron, no hay problema, quedó bien, nos ahorramos esa lana. Lo pusieron en el transbordador espacial, lo lanzaron. Ya estaba atrasado el lanzamiento porque había ocurrido en ese tiempo, unos pocos años antes de que terminaran el telescopio, el accidente del Challenger en el que murieron 7 astronautas. Entonces eso retrasó los lanzamientos a través del transbordador espacial. Finalmente arreglaron el transbordador, pusieron el telescopio, lo lanzaron en el espacio. Y cuando lo prenden, hagan de cuenta yo. No, peor porque yo no tengo estigmatismo. Bueno, un poquito. Principalmente miopía. No, lo que tenía el telescopio era estigmatismo. Un defecto en el tallado del espejo. Después de varios millones de dólares gastados en eso. ¿Qué hacemos? Le pusieron anteojos. Para eso tuvieron que volar otra vez a donde estaba el telescopio, el transbordador espacial, llegaron, se acoplaron al telescopio y procedieron a arreglarlo. Decía Tyson, ¿cómo un médico va a estar arreglando el telescopio Hubble, la doctora? No exactamente, pero el que arregló el telescopio Hubble fue un médico. Un médico. Se me olvidó el nombre de la exastronauta, este ya está retirado, ya está, creo que tiene como 75 años este cuate. Se me olvidó el nombre, es su nombre, pero es un astronauta de la NASA que formalmente fue reclutado para ser astronauta médico, un médico astronauta.
Lo que sucede es que en el entrenamiento que reciben después, para las misiones a las que se les asigna, se les capacita para llevar a cabo otro tipo de tareas distintas a las de su profesión. Sí. Por ejemplo, los astronautas que caminaban en la Luna no eran geólogos y fueron a hacer investigación geológica. Los entrenaron en geología. Ellos eran, todos fueron pilotos de combate, ya fuera de la Fuerza Aérea, de la Navy, de los Marines, de lo que fuera. Pero lo que les requirieron es que debían tener un título universitario. La mayoría eran ingenieros en diferentes ramas. Sí había uno que además tenía un doctorado en astrofísica, Buzz Aldrin, que todavía vive, el segundo hombre en caminar en la Luna. Buzz Aldrin, él obtuvo su doctorado en no fue en astrofísica, sí fue en astrofísica, pero en cuestiones de mecánica celeste. Fue lo que hizo su tesis doctoral en el MIT, o sea, en cualquier changarro. Entonces, no fueron formalmente científicos, pero tenían formación profesional en ciencias o en ingeniería. Solamente el último en bajar a la Luna fue alguien que sí era geólogo. Bueno, es todavía vive. Jack Schmitt se llama, Harrison Schmitt. Él es geólogo. Y a él lo reclutaron como astronauta en el tercer grupo de astronautas que les requerían haber estudiado una carrera universitaria en ciencia o en medicina o en ingeniería. Fue el que llamaron el grupo de astronautas científicos. Entonces es por eso que a él se inscribe, pasa las pruebas, lo acepta en la NASA junto con otro grupo, y él no era piloto. Sin embargo, operó después del entrenamiento como el piloto del módulo lunar del Apolo 17. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Entonces los ingenieros no son científicos. Formalmente no. ¿Por qué? Porque no tienes entrenamiento para hacer ciencia. ¿Pero por qué? Porque tienes entrenamiento para usar la ciencia. Es diferente. A ver, científica es la persona que hace ciencia. O sea, investigar. Que busca o plantea preguntas para tratar de contestarlas sobre algo no conocido o verificar algo que alguien más dice que acaba de descubrir o observar. O sea, la ciencia es una forma de conocer. Decía Carl Sagan que la ciencia es una... la primera vez que la leí esa frase fue en Los Dragones del Edén, y en inglés, lo leí en inglés, por eso me acuerdo mejor de la frase en inglés. Escribió Carl Sagan: "Science is much more a way of thinking than it is a body of knowledge." O sea, la ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo de conocimiento. O sea, la ciencia no es esto. Esto es el producto de la ciencia. La ciencia fue desarrollar todo esto. Entonces, ahorita no hemos estado estudiando formalmente ciencia. Hemos estado estudiando el producto de la ciencia llamada física. Y en el proceso, como lo hacemos en este curso, como los guío en un papel, guiarlos en este proceso de su aprendizaje, también están aprendiendo a hacer ciencia. ¿O qué son las actividades que hacen? ¿Qué son qué fue la primera evaluación? Había que resolver un problema y había que averiguar cómo. Eso es empezar a hacer ciencia. La ciencia no es la física. La ciencia es el desarrollo de la física. La ciencia es el proceso, no los resultados. Son resultados científicos, no es ciencia. La diferencia es sutil, pero muy importante. Porque muchas veces
Cuando hay gente que dice que hace divulgación de ciencia, no está haciendo divulgación de ciencia, está haciendo divulgación o comunicación de conocimiento científico. Cuando te muestran las galaxias, los dinosaurios, la evolución, te están mostrando los productos de la ciencia, los resultados de la investigación científica, pero no la ciencia misma. La ciencia es un proceso. El proceso de pensar para conocer. Entonces sigamos haciendo ciencia. Lo estamos haciendo cuando, en lugar de que yo les ponga aquí la ecuación, les muestro algo y les pregunto sobre lo que está ocurriendo, ustedes están haciendo ciencia. Sí, quizás no estén descubriendo nada nuevo y no se hagan ilusiones, no vamos a ganar el premio Nobel. Pero estamos aprendiendo a hacer ciencia. Y eso es lo importante, porque ustedes quieren ser científicos, no repetidores de hechos, descubrimientos de trabajos de otras personas en el pasado. También podemos hacer de manera, a mí me encanta compartir esto, incluso los resultados mismos, para que la gente conozca los resultados de la ciencia. Por ejemplo, para algo les ha de servir. Entonces continuemos con esto. Y ya estamos llegando al tema de hoy. Pero necesito, para que estemos haciendo aprendizaje de la ciencia y no divulgación de ciencia, porque luego algunos que ven mis videos de YouTube de la clase, ¡ay, es que eso está muy chafa! ¿Me entienden? Porque es curioso, sí les he comentado que he trabajado con niños pequeños, ¿sí? Hasta de preescolar. Y muchas veces lo que he hecho con niños pequeños, en las actividades que hago con ellos, es lo mismo que hago con ustedes. En cuanto a la actividad, prendemos velas, vemos cosas, movemos cosas, ¿sí? Pero la diferencia es que yo no los pongo a resolver ecuaciones. No, es una primera etapa. Aquí estamos en la universidad y por eso vamos a resolver ecuaciones. ¿Bien? Entonces, se está moviendo el yo-yo en movimiento circular. ¿Cómo lo describimos? Mediante las funciones trigonométricas. ¿Ok? Bien. Que son, dijimos, las más importantes, las más relevantes, porque las demás son las recíprocas de las primeras. Por ejemplo, y es igual, voy a ponerlo así, al seno del ángulo más la fase. Bien. Ok, y aquí voy a poner sí. Ahí está. Decíamos pi y 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, porque estamos midiendo los ángulos en pi radianes. Y acá vamos a ponerlo en que sea 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, y aquí está. Esto es el ángulo. Aquí que estoy graficando. Vamos
Pues a ver, decían que cuando teníamos pi igual a 1, ¿cuánto salía el valor de y? ¿Mis calculadoras? Cuando pi es igual a 1. Bueno, cuando pi es igual a 0 es 0. Cuando pi es igual a 0 es 0. ¿Sí? Ok. Cuando pi es igual a 1 Es 0. no, eso no. ¿Es 1? Cuando pi es igual a 2pi, Es 0. Luego cuando es igual a 3, menos. menos 1. Entonces lo sé, no sé. ¿Eh? A ver, verifiquen. No me estoy contando, pues. ¿Eh? Entonces, vimos que se dibuja algo así. ¿Sí? ¿Sí fue así? Profe, en pi es 0, es en pi medio es cuando es 1. En pi medio. Ajá, pi medio es Cuando es 1. 1. Bueno, decía que verificaran dónde está el borrador. Acá está. Bien. Entonces acá es 1, acá es 0, acá es menos 1, acá es 0, acá es más 1, acá es 0, acá es menos 1, acá es 0. Vamos, entonces sería así. Vamos a hacer otra hasta acá. Ahí está. Ahora, esto es una vuelta. Aquí tendríamos un coeficiente igual a 1, el valor del ángulo. Pero ¿qué sucede si el valor aquí fuera 2? Tendría que ser 2 veces eso. A ver, ¿cuánto sale? Sería la verga dado partió del origen, llegó acá arriba, regresa al 0, luego tiene un valor negativo y luego regresa al 0, que sería una vuelta completa. Esto es la frecuencia. Digamos entonces que la ecuación o la función sea y igual a seno de nu teta más phi. ¿Ok? Este voy a poner rojo. Voy a tomar el azul. ¿Qué sucede si yo aquí pongo un 2? Porque aquí hay otro coeficiente que es igual a 1. Pero que el coeficiente aquí sea 1. O sea, 2 seno de teta. Ahí la amplitud sería 2, que diría Sería de 0 a 2. Y da una vuelta nada más, pero sería el doble del círculo. Esto es la amplitud o el radio del círculo. Bien. Esto es lo que llamaríamos entonces los fenómenos circulatorios. Ahora, vamos a hacer rápidamente una actividad que necesito que alguien me eche la mano con el yo-yo.
pedir nada más que detengas el yo-yo aquí abajo. Aquí abajo. Ahora guarden silencio. El problema es que apenas ya están podando el jardín. Deténlo bien fuerte hacia abajo. Jálalo. ¿Sí? Jálalo. A ver, antes, si lo suelto, se va a mover como péndulo, va a oscilar. ¿Ok? Ahora deténlo. Su compañero lo está deteniendo. Ahora yo quiero que oscile. Podría ser los otros ámbitos. Si perturbo en lugar del yo aquí abajo, podría yo quizá perturbarlo acá y va a terminar moviéndose como péndulo. Bien, ahora deténlo. Fuerte. ¿Qué sucede si yo lo perturbo hacia acá? ¿Oye? Ahora, vimos que, suéltalo, si se está moviendo así y lo detengo a la mitad, aumenta la frecuencia de oscilación. ¿Entenderlo? ¿Qué sucede si en lugar de yo perturbarlo aquí y suena así? El problema es que tenemos allá la podadora allá afuera. Lo recorto a la mitad del hilo y ahora quiero que oscile. Suena diferente. ¿Qué sucede si lo recorro a la mitad de la mitad? Bueno, como no se ve bien aquí, traje en mi tableta una aplicación que me permite producir sonidos. No está. Se llama piano infinito. Piano Infinity. Y vamos a escuchar eso. Me dice, afinando tu piano. Ya dije, ok. Ok. Bien. A ver, escuchen esto. ¿Cuál pediste? ¿Están de acuerdo? ¿Quién sabe algo de música? Esto es un piano, bueno, es un simulador de piano, que un piano en realidad es un instrumento de cuerdas. Son cuerdas metálicas que están tensadas y que son golpeadas con un martillito, que ese se mueve con la tecla cuando es a través de una palanca. Entonces, y esto sería la nota Do o C4 en la notación anglosajona. ¿Sí? La latina o la que usamos entonces do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, ahorita no estoy afinado, estoy bien desafinado. Pero sería do, C4. Lo puedo producir si tienes una cuerda y logro que vibre produciendo un sonido igual a este. Si yo esa cuerda la recorto a la mitad con la misma tensión y la golpeo o la perturbo como la golpeo en el piano, suena así. Si esta la recorto a la mitad, va a sonar así. No, perdón, me equivoqué. Va al revés. La primera sería esta. C2. Luego C3. Do. ¿Sí, verdad? Do. El do se extinguió. El último, los dos. Entonces, esa era la cuerda completa. A la mitad
a la cuarta parte, a la octava parte, son proporciones que dependen de cómo recorto proporcionalmente la longitud del hilo, en el caso de una cuerda que se tensa, o en un círculo que reduce su radio cuando está rotando. ¿Qué cambia? La amplitud y la frecuencia. La amplitud y la frecuencia. El tono de la nota depende de la frecuencia, o lo puedo describir mediante la frecuencia, que es el número de veces que el hilo bailarino, que la cuerda repite sus oscilaciones a ambos lados de la línea de equilibrio. El tono depende de la frecuencia. Ahora, hicimos una actividad la sesión pasada, ya estás, ¿sí?, donde vimos cómo la energía de un fenómeno ondulatorio, oscilatorio, vibratorio, depende de la frecuencia. Entonces, el sonido tiene diferente cantidad de energía dependiendo de la frecuencia. Tiene más energía esta, porque su frecuencia es mayor, que esta, que esta, que esta. Esa es la frecuencia, el tono. Y hay otra cantidad de energía que depende de qué tanto recorre el péndulo, o qué tan grande es el radio, o tan pequeño, que tiene que ver con esto. ¿Lo oyeron? ¿Lo oyeron? ¿O este? Ahí está. ¿Qué fue lo que cambié? El volumen. El volumen es la amplitud. Y por supuesto, mientras mayor es la amplitud, aquí hay una cantidad de energía que depende de la longitud del hilo o el radio del círculo, que sería la amplitud, y hay otra energía en la frecuencia. Misma amplitud, mayor frecuencia. Menor longitud, mayor frecuencia, pero la longitud no está cambiando. Entonces, en todo fenómeno ondulatorio, ondas, o que se repita, periódico, en cualquier fenómeno de oscilación, o vibración, o revolución, u ondulación, hay dos cantidades de energía. Una debida a la amplitud y otra debida a la frecuencia. Y hay una propiedad, bueno, hay varias propiedades que tienen los fenómenos ondulatorios como el sonido. A ver, si yo le hablo al pizarrón, estaría como los párrocos hace 70 años, que daban la misa hablándole a la pared. Entonces la gente, verdad, que se dormía, pero así. Además hablaban en latín. Momentum, ¿qué? Filosofía naturalis principia mathematica momentum. Pero ¿qué sucede si en lugar de hablarle al pizarrón aquí, le habla al pizarrón allá, a mi derecha? Fíjense cómo me están escuchando ahorita a mi derecha y cómo me están escuchando a mi izquierda. Ahora voy a cambiar el ángulo, mi ángulo, al que le hablo al pizarrón. Ya se le botó la canica, me voy a hablar al pizarrón. Le estoy hablando al pizarrón ahorita a mi derecha y ahora le voy a hablar al pizarrón a mi izquierda. ¿Me oyen igual? No.
Lo que están oyendo no es realmente mi, bueno, lo que están oyendo ahorita no es mi voz. Entonces, están oyendo el rebote de mi voz en el pizarrón, como la pelota de gol cuando golpea el pizarrón. Porque lo que sale de mi garganta es el aire vibrando, por cierto, longitudinalmente, como el resorte ese que traje la vez pasada. Colisiona con el pizarrón, pero la dirección que va a seguir depende de la dirección con la que colisiona. Eso se llama reflexión. Las ondas, los fenómenos ondulatorios presentan diferentes propiedades como la reflexión, como la frecuencia, como la amplitud. Todo fenómeno ondulatorio presenta esas y otras propiedades que dependen en gran medida de cómo se combinan esas cantidades. Y para terminar, finalmente llegamos al tema de hoy. Para lo cual voy a apagar la luz para pensar en ti, en la luz misma. No se hagan ilusiones. ¿Qué es la luz? Una onda y una parte. Perfectamente enajenado. Y aquí sí discrepo de lo que dicen algunos físicos. Christian Huygens, de los Países Bajos, siglo XVII creo, afirmaba que la luz era una onda, era un tipo de onda. Y quizá tenga razón, porque dijimos que las ondas se reflejan. Y cuando ustedes ven una luz, vamos a decir, como esta, pues la ven diferente dependiendo de cómo colisione con algunas materiales. Como ese. Y ahí te está. Ya te dejé la pareada. En cambio, si lo hago para acá, no. Ahora sí dejé la pareada aquí. La luz está rebotando. La luz se está reflejando como el sonido. Digamos que este es el eco de la luz. El rebote del sonido le llamamos eco. El rebote de la luz decimos ya apaga tu lamparita. Vamos a ver la próxima sesión, si lo vamos a ver con mayor detalle, estas propiedades de la luz. ¿Cuáles son? Por un lado, se desvía por rebote. Y lo mismo le pasa al sonido, le llamamos eco. Por otro, también se desvía cuando pasa a través de medios distintos al aire, como por ejemplo cuando pasa a través de mis anteojos. Ahí está. ¿Y pasa o no pasa? ¿No pasa? Sí pasa. ¿Qué pasa? No, fíjense, donde supone que yo debo estar viendo, hay menos luz. Entonces cuando me pongo esto no los veo. La descompone. Todo descompone. No. A ver. Pero es que si uso otro diferente, ¿dónde está? Voy a usar mi celular. Déjame ver. Ahí no ve. Es un ahí está. Ya lo desbloqueé. Y ahora lo que necesito es. Ya me acordé, aquí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver.
Se ve como con la lamparita que tengo en mi mano. Pero ¿qué sucede si en lugar de usar mis anteojos le pongo este que tengo de aquí? ¿Qué pasó? Si le quito esto, ¡fum!, se dispersa. Si se lo pongo, se va hacia un punto. ¿Sí? Ya no se va para todos lados. Está pasando a través de lo que llamamos lentes. Y entonces la luz cambia su forma en la cual viaja, vamos a decir. Este fenómeno no se llama reflexión, la reflexión sería el rebote, esto se conoce como refracción. Pero ¿qué es cada una de estas propiedades de la luz? Son evidencia de que la luz se comporta como onda. Pero además también cuando se refracta, se produce otro fenómeno en el cual podemos ver, y eso fue lo que describió Newton. O sea, por favor, apaga esa. Me voy a aprender otra vez para pensar en ti. No, a ver, ¿apago o prendo? O si vamos a acudir a la virgencita o al monito este. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es la luz? Bueno, parece que es una onda. Luz. Para que dure más y no me chamusque el dedo, como otras veces, vamos a prender la vela. Y ahora, ¿qué es lo que están viendo? La descomposición de la luz. Que de la luz amarilla de la vela vemos ahora otros colores de luz. ¿Qué es el color? ¿Qué es el color y por qué estos colores en esta luz? ¿Dónde quedó la lamparita? No la veo, acá está. ¿Es igual esta? Bueno, más allá de que ahí, ¿se ve igual? ¿Se ve igual? Pero es que esa es blanca. Más bien se ve amarilla. ¿Y este se ve? Blanca. ¿Seguro? Yo la veo que la celulosa. Diferentes. Además, esta de acá es diferente. Esta es un poco más blanca, ¿no? Menos azul. Y lo que vemos en el disco compacto no es igual en ninguna de las tres. ¿Qué es la luz? No se pierda el próximo episodio, porque todo comenzó con la llegada de una nave de otra galaxia. Por hoy acabamos.